buenas noches, ¿qué tal está usted, amiga y amigo televidente? Es un placer saludarle como todos los miércoles aquí en vivo en Canal 3 en este programa Diálogos hacia el Bicentenario. Ana Jane Camacho le da la bienvenida. Este programa es gracias al Centro de Estudios Democráticos de América Latina que nos da su apoyo en la producción y por supuesto Canal 13 que lleva al aire este programa. Todos los miércoles estamos con el propósito de que usted y yo aprendamos mucho más de nuestros panelistas acerca de cómo será la Costa Rica en el 2021. El tema de esta noche, educación y tecnología. Posiblemente muchas veces usted, amigo y amiga televidente, se ha preguntado qué pasará con nuestra educación con todos estos avances en la tecnología. Eso es de lo que vamos a hablar esta noche, así es que yo le invito a que usted se quede con nosotros ahí en su casa o en su oficina, desde donde usted se encuentre. Bienvenido y bienvenida de nuevo. Voy a permitirme a partir de este momento presentar a nuestros panelistas, a las personas que hemos invitado especialmente esta noche para que desarrollen el tema. Se trata de doña Carla Camacho, quien es consultora internacional. Ella trabaja en la producción de audiovisuales en el área educativa y en eso, por eso es consultora internacional. Buenas noches, Carla, un placer tenerla con nosotros acá. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. También nos acompaña Marco Sánchez, quien es especialista en multimedia, productor audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia. Don Marco, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Buenas Un placer noches. tenerlo acá. Gracias. Y también nos acompaña Sareli Alfaro, quien es estudiante de periodismo de comunicación de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches también y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, también, amiga y amigo televidente, tenemos lo que hemos denominado nosotros la butaca, que son personas que también nos acompañan y que más adelante en el segundo bloque harán sus preguntas. Voy a permitirme pues entonces presentar a las personas que están en la butaca esta noche. Se trata de Mariana Flores, quien es productora audiovisual. Buenas noches, bienvenida. También Víctor Camacho, quien es cartógrafo. También Marjorie Vargas, quien es administradora de empresas. Nos acompaña Yolaisa Acerete, quien es administradora también. Verónica Figueiral, quien es comunicadora. Hazel Cisca, quien es relacionista pública. Adriana Izaguirre, quien es diseñadora. Y Laura Mora, quien es traductora. Ellos son los miembros del panel de la butaca, pero vamos entonces ya a iniciar este programa, amiga y amigo televidente, educación y tecnología. Vamos entonces a preguntarle de primero a Carla y quisiéramos comenzar con usted con la pregunta de si Costa Rica estaría preparada para enfrentar todos estos cambios, enormes cambios tecnológicos y de esta manera educar a los costarricenses. Bueno, yo personalmente siempre tengo mucha fe y mucha confianza en las capacidades que nosotros como costarricenses tenemos. Yo tengo bastante experiencia trabajando con docentes, un poco de tal vez no de nuestra generación y también trabajando con docentes de las nuevas generaciones, y ellos usualmente están muy motivados y muy anuentes al cambio. Siempre existe un poco de resistencia, especialmente un poco de resistencia técnica, ¿verdad? Porque tal vez yo siento que no tengo las habilidades y las competencias porque tal vez en la universidad no me preparé o no me prepararon específicamente para eso porque tal vez estudié en otra época, y ese tal vez es el principal reto y es hacia donde tenemos que enfocar un poco los esfuerzos. Yo pienso que sí estamos enrumbándonos hacia ese camino que nos lleva a este salto tecnológico que ya es un poco la realidad de los y las docentes en el aula actualmente, pero considero que todavía falta un poco más de capacitación del personal docente y de también accesibilidad infraestructura en las aulas principalmente. Esos son como los dos principales retos que yo considero que nos hacen falta para ya estar listos y preparados para ese cambio de mentalidad y ese cambio tecnológico. ¿Dónde radica este cambio? ¿En la mentalidad, digamos, estatal a la hora de hacer estas variaciones o también en el estudiante, o ya viene el estudiante preparado para esos cambios?
Bueno, en realidad se escucha mucho en la calle el concepto de que ya los estudiantes son nativos digitales, y ese es un concepto que tiene muchísima controversia alrededor, ¿verdad? Porque no es algo que se haya podido comprobar de ninguna manera, pero lo que sí es cierto es que los estudiantes ya muchísimo más temprano tienen acceso a esa tecnología de alguna u otra forma, y por supuesto considerando la brecha digital que todavía en nuestro país y en nuestra región existe, ¿verdad? No le voy a decir que el 100% de los niños de Costa Rica ya han tenido acceso a Internet y a una computadora o a un celular con conexión a Internet, pero sí es cierto que la mayoría de ellos de alguna u otra forma han tenido ese acceso. Entonces, probablemente los estudiantes ya están un poco más ahí, esperando a que sean los docentes, obviamente impulsados por políticas estatales que promuevan la capacitación, la formación de docentes hacia el área tecnológica y en el uso y apropiación de las tecnologías en sí mismo, y por supuesto en la adquisición de la infraestructura necesaria, de los equipos y de las conexiones que son necesarias para que esos docentes realmente puedan llevar las tecnologías a la aula. Gracias, Carla. Don Marco, estamos 2021, ¿verdad? Nos falta poco para eso, tenemos que dar un salto. Quedan unos años para esto. Yo quisiera también preguntarle, en este escenario de cambios, ¿estaría Costa Rica preparada para utilizar la multimedia, usted que es especialista, en la educación? Bueno, pues Costa Rica utiliza la multimedia en educación desde hace muchos años o varios años. El problema tal vez primordial, adicionando a lo que decía Carla, es el cambio en la forma de aprender lo que se tiene que gestar. No solamente el reducir la brecha digital, multiplicar el acceso a la tecnología, sino también fomentar el proceso de aprender todos los días, aprender a aprender, que la gente utilice la tecnología como una herramienta y también no ver la tecnología como un fin en sí misma, ¿verdad? La multimedia es inminente, los recursos digitales están ahí, ya están disponibles por internet, en repositorios, en tiendas de aplicaciones. Todo está ahí. En el 2021 va a ser algo súper cotidiano, va a estar presente. El tema es cómo vamos a enseñar a nuestros estudiantes, a la gente en general, a aprender, a agarrar esas herramientas y utilizarlas para su aprendizaje. Esa es la clave. Marco, usted habla de multimedia. ¿Cómo le explicamos a los televidentes que están con nosotros en este momento qué quiere decir multimedia y cuáles son esos recursos de los cuales usted habla para que la educación se acompañe? Claro. Bueno, el tema de multimedia es todo un tema, ¿verdad? Hace algunos años, hace 10 años, tal vez era más sencillo decir multimedia. Ah, sí, un disco compacto que usted le mete en la computadora y es una aplicación con la que usted puede aprender. Hoy por hoy es casi todo lo que tenemos acceso con los celulares, con las computadoras, con las tablets, en los centros comerciales, en kioscos digitales, todos los recursos interactivos que de cierta forma uno puede controlar cómo interactuar con ese recurso y que está desarrollado para educación, podríamos pensar que es un multimedia educativo, un recurso digital educativo. Shareli, vamos con usted, es estudiante de comunicación, estudiante de periodismo. ¿Dónde estarían esos cambios? ¿Cómo vería usted esos cambios? Usted es en la actualidad estudiante y precisamente pues se abocaría a la producción audiovisual. ¿Dónde estarían esos cambios para que realmente el estudiante aprenda a través de ellos? Bueno, básicamente yo he visto profesores actualmente utilizando este tipo de herramientas en las aulas y he tratado de entender la dinámica que existe entre personas que de algún modo nacimos dentro de un contexto digital, nos hemos enfrentado a estas herramientas de diferentes maneras y yo creo que la dinámica que siempre funciona es en la medida en la que, como usted lo mencionaba, la multimedia no sea un fin en sí mismo, o sea una herramienta más. Yo considero, digamos, que los profesores necesitan estar equipados para utilizar las herramientas de la manera adecuada y utilizarla, digamos, como una herramienta didáctica más. En este momento creo que vamos hacia eso. Yo he observado dinámicas, digamos, en las clases en donde eso mejora muchísimo la comunicación entre profesores y estudiantes y creo que es inminente
que vamos hacia una generación que va a necesitar de este tipo de recursos para aprender. Doña Carla, vamos con usted de nuevo. Imaginamos o estamos en el 2021, más allá, 2025, 2030, con todos estos avances tecnológicos. ¿Cómo será el estudiante? ¿Cómo se imagina usted que será el estudiante? ¿Tendrá más posibilidades de hacer sus tareas en la casa? ¿Será más presencial o más a distancia la educación? Bueno, yo creo que ahí el factor importante es encontrar un punto de equilibrio, porque efectivamente va todo el asunto tecnológico y el acceso a la tecnología en sí mismo, pues va permitiendo un poco desligarse de la presencialidad en las aulas, ¿verdad? Yo puedo hacer muchísimas más actividades desde mi casa, puedo compartir y hacer incluso trabajos grupales, puedo chatear, puedo hacer videochats, puedo ver a la gente, ¿verdad? Sin embargo, existen ciertas actividades y esto es algo que estoy uniendo totalmente a lo que mencionaba anteriormente la compañera, porque algo que es importante es que el hecho de que yo tenga acceso y experiencia técnica utilizando la tecnología no quiere decir que yo esté alfabetizado tecnológicamente. Y a lo que me refiero con alfabetizado tecnológicamente es básicamente a que yo sepa cómo utilizar esas tecnologías adecuadamente para aprender. Y es ahí donde el factor del docente y del facilitador es clave. En ningún momento, y por lo menos eso es algo que yo, en lo que yo creo, en ningún momento nos estamos moviendo hacia un mundo tecnologizado donde el autoaprendizaje es la única forma de aprendizaje y el docente, la figura del docente se ve opacada. Entonces creo que el punto clave para seguir avanzando tecnológicamente es que probablemente ya va a haber ciertas facilidades para desarrollar actividades de aprendizaje desde mi casa, desde mi punto de trabajo, incluso es algo que ya está un poco de nuestro lado, ¿verdad? Con todo lo que es el aprendizaje móvil, el aprendizaje haciendo propiamente, que es una tendencia que hay en las compañías, de entrenar a la gente dentro de su puesto de trabajo y sin tener que hacer las presentaciones formales. Sin embargo, yo considero que hay habilidades de la vida y valores y relaciones sociales que solamente en las aulas y compartiendo físicamente con los y las compañeros de trabajo y con los docentes se logran adquirir. Entonces yo creo que se va a tratar más de un balance. Bueno, más adelante vamos a tener oportunidad de ver cuál es el papel de la sociedad y la familia también. Yo quisiera, antes de irnos al corte, preguntarle a usted, Marco, como usted trabaja en educación a distancia, la misma pregunta. ¿Será más a distancia la educación o será menos presencial? Sería la pregunta. Justamente cuando Carla comentaba, se me venía a la mente, claro, la Universidad Estatal a Distancia tiene 35 años de promover espacios de aprendizaje a distancia, en tu lugar de trabajo, en su casa. El tema es ese, la convergencia entre la presencialidad y la virtualidad y la distancia, que son tres elementos diferentes, en donde tal vez en el futuro va a ser más fácil estar presentes a distancia, que ese es el factor que señala Carla, que es muy importante, el poder interactuar con la gente, el poder conversar abiertamente, que que hace unos años era más difícil, que la educación a distancia tenía ese factor de distancia, no solamente física, sino también de interacción. En el futuro, definitivamente en el año 2021, vamos a poder interactuar, aunque estemos del otro lado del mundo, con total naturalidad y apropiarnos de esas habilidades de comunicación que hasta hace algunos años solo se podían aprender estando físicamente. Una última preguntita para Shareli antes de irnos a corte. ¿Será más enriquecedor para el ser humano este tipo de educación? Muy rápido. En realidad no sé si más enriquecedor, yo creo que lo va a hacer en la medida en la que aprendamos a utilizar este tipo de herramientas y que la interacción simule la interacción real que tenemos en este momento. O sea, en la medida en la que una interacción digital llegue a simular lo que es la interacción en un salón de clases y en la medida en la que se sigan desarrollando este tipo de herramientas y lo logremos, creo que va a ser igualmente enriquecedor. No sé si más, pero por lo menos llegaremos a una equidad. Gracias. Bueno, tenemos que hacer un corte necesariamente, no se vaya usted, quédese ahí. Estamos hablando de educación y tecnología en el 2021, cuando Costa Rica precisamente cumple 200 años de independencia. Quédese ahí, ya volvemos, por favor.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Canal 3 en este programa Diálogos hacia el Bicentenario. El tema de hoy, la educación y la tecnología. Y en este segundo bloque tenemos la participación de las personas que nos acompañan en lo que hemos denominado la butaca. Bueno, y vamos a pedirle a Mariana Flores que por favor se levante y haga la pregunta y nos indica a quién va dirigida. Quería preguntarle a Carla Camacho, mi pregunta es, ¿qué percepción tiene usted de la evolución que va a tener la brecha tecnológica y la brecha educativa dentro del país, según nos vamos acercando a estos cambios que están mencionando? Gracias. Gracias, Mariana. Bueno, básicamente yo creo que el acortamiento de la brecha digital es algo a lo que los gobiernos y los planes de gobierno le tienen que enfocar. Y yo creo que no es algo que sea opcional. Creo que en este momento el hecho de tener acceso a la tecnología va a ser un factor clave e indispensable que va a poner al país en general en una condición de avance hacia el futuro. Y si esa condición no se genera y no se da, el país automáticamente va a quedar de alguna forma estancado en comparación con los otros países, no solo de la región, sino a nivel global. Entonces creo que es algo, y bueno, más o menos ya uno lo puede perfilar porque en todos los planes de gobierno y en todas las propuestas se encuentra de alguna u otra forma, ¿verdad? No es tal vez como algo demasiado explícito, pero es algo que tampoco se está obviando ya. Entonces creo que esto va a ser una tendencia y es algo a lo que hay que prestarle atención. Ahora, por supuesto que digamos, si hacemos una comparación entre las posibilidades que tenemos en Costa Rica o en la región con respecto a las posibilidades que hay en otras latitudes y en otros países con mucho mayor acceso y muchas más posibilidades, pues de nuevo esto, a pesar de que es un factor a lo que todo el mundo le va a tener que poner atención, es un factor que también va a incidir en los países que van a tener más avance y los que van a tener menos avance. Y obviamente aceptando nuestra realidad de que no somos un país una potencia mundial en general y no somos una potencia en términos tecnológicos, pues es algo que probablemente va a incidir también un poco en ese avance. Ahora, una de las ventajas principales que yo considero que ya el gobierno un poco y el país tiene es que cada vez es más accesible, cada vez la tecnología es un poco más barata, cada vez es un poco más accesible, más ancho de banda para conectarnos a Internet y eso obviamente también es algo que tenemos a nuestro favor y que podemos aprovechar. Nada más para agregar a lo que decías, yo creo que también como estamos hablando de esta conexión entre la tecnología y la educación, en la medida en la que siga existiendo esa conexión y en la medida en la que no se disminuya la brecha digital, van a haber más factores que van a entorpecer la educación y que se generalice la educación para la totalidad de la población. En la medida en la que no se trabaje en mejorar, digamos, esta temática, creo que también de alguna u otra manera va a terminar afectando la educación. Sí, de acuerdo. Gracias a las dos. ¿Usted quería decir algo también? Sí, por supuesto. De hecho, es un tema que me apasiona y de verdad, sí, adelante. Retomando lo que dicen las aquí panelistas, el problema es que si la brecha digital no se disminuye, la brecha educativa y las posibilidades de acceso a los nuevos enfoques pedagógicos puede generar una brecha que se va a ampliar de una forma exponencial en donde podría ser muy perjudicial para el país. Entonces, no solamente el país, el gobierno tiene que tener claro la importancia que esto requiere de disminuir la brecha y a la vez ir tomando en cuenta los nuevos enfoques pedagógicos y las nuevas estrategias educativas y el aprender a aprender, porque si no, realmente la brecha se podría ampliar muy grande, ¿verdad? Podría ser una brecha muy grande. El que esta brecha se haga más pequeña es una decisión estatal. El motivar de que disminuir la brecha es una decisión, en cierta forma, de gobierno. El incentivar. No, pero también, exacto, digamos, es una decisión de la población a la hora también de consumir tecnologías y exigir ese acceso y esa disminución de la brecha, porque de alguna forma son los usuarios y los consumidores, o sea, los pobladores del país, quienes vamos a ir exigiendo cada vez más acceso y lo vamos a asumir como algo natural. El tema es que conforme uno se hace usuario y aprende a apropiarse de esa tecnología, la va a demandar. El problema es que la gente que está debajo de la brecha, en donde nunca supo qué demandar o nunca supo qué posibilidades había, cada vez va a tener un rezago mayor y cada vez mayor y cada vez mayor y cada vez se va a ir sumando gente a este grupo y puede ser algo terrible.
Gracias. Bueno, vamos ahora con Víctor Camacho, por favor. Dígale a quién va dirigida su pregunta. Bueno, mi pregunta va dirigida a Marco. ¿Qué cambios inmediatos se deben aplicar hoy hacia la formación de los docentes para que al 2021 se logre un complemento al sistema educativo de Costa Rica? Muy bien. Bueno, cambios inmediatos. Retomando lo que decían Carla y Yareli, es importantísimo el educar para utilizar la tecnología para el aprendizaje, el educar para utilizar la tecnología para enriquecer mi proceso de aprendizaje. Hoy por hoy se está haciendo, pero por otro lado se necesita tratar de que sea la mayor cantidad de personas las que tengan acceso a este tipo de educación, no solamente democratizar el acceso a este tipo de tomar en cuenta la tecnología como una herramienta y no como un fin en sí mismo, no sé. Tal vez para agregar un poco, el paso 1 para mí, que es completamente alrededor de lo que Marco estaba mencionando, es enfocarse en la formación de formadores, porque si yo como docente estoy a cargo de enseñarle con tecnología o de enseñar sobre tecnología en el aula, pero yo en mi vida cotidiana no la uso y no sé qué es, entonces se convierte más bien en un reto y en un proceso frustrante. Entonces, si como paso 1 los programas de formación de formadores en las universidades y en las escuelas normales y en las diferentes capacitaciones que los docentes reciben se enfocan en enseñarle, como Marco mencionaba antes, a los docentes a aplicar en su vida cotidiana y a utilizar en su día a día la tecnología como parte natural de los procesos diarios, pues eso va obviamente a promover que ellos a su vez las lleven al aula y que las personas que están en el aula pues aprendan de esta forma. Y eso se nota muchísimo en el aula, o sea, uno nota cuando un docente está realmente cómodo con las herramientas que está utilizando y no se vuelve un requisito más de que en el programa lo dice, en el programa dice que vamos a utilizar una plataforma digital para compartirnos documentos y al final de cuentas termina siendo una cosa que se arrastra todo el curso porque nunca se utilizó, porque el docente no ha entendido y no se ha apropiado de las herramientas que están ahí, entonces... Y es que decía que está sucediendo porque en el Ministerio de Educación se está invirtiendo en motivar a los docentes, en formarlos en el uso de la tecnología para el aprendizaje, pero queda la sensación de que es un proceso de implantación de esta forma de ver la tecnología que es un poco lento. El problema es que, por ejemplo, hace unos años toda es la tendencia de las computadoras por niño, ¿verdad? Que eran unas computadoras muy económicas y todo. En algunos países se invirtió en estas computadoras para dárselas a todos los centros educativos, pero el proceso fue tan lento que en algún momento estas computadoras ya estaban superadas desde el punto de vista de interacción y de posibilidades de aprendizaje por otros dispositivos. Entonces, este cambio se tiene que hacer muy rápido. El proceso de ir incorporando las nuevas estrategias de aprendizaje tiene que ser un proceso rápido que a veces es más fácil si pudiera ser directamente en los centros educativos y no con capacitaciones globales en regiones, ¿verdad? Es un tema difícil, de hecho. Por lo visto, Marco, hay que hacer un trabajo muy grande y muy rápido porque hay que enseñar a los que tienen que enseñar. Sí. Y dado estos cambios, ustedes están planteando que tiene que apurarse la entidad que sea o el Estado, poner realmente énfasis en esto. Vamos a darle oportunidad de seguido para que Marjorie Vargas, por favor, haga usted la pregunta y la dirige no sé a quién. Gracias. Mi pregunta es para Marco. Yo tendría muchas, pero bueno, me parece que efectivamente hemos revolucionado las formas de aprendizaje y las formas de enseñanza, pero tal vez aprovechando ese conocimiento técnico a nivel de lo que son los audiovisuales, ¿cómo podría en este momento un docente que tal vez esté viendo hasta el programa
¿cómo podría aprovechar y cuáles son los recursos tecnológicos que podría incorporar en las aulas, pensando incluso que muchas veces nos referimos a el área metropolitana, pero cómo llevar esto también a las zonas más alejadas de nuestro país? Primero pensaría en acceso, que todas las personas, indistintamente si están en el área metropolitana o en zonas alejadas, tengan acceso a recursos de aprendizaje, tanto para estudiantes como para docentes. Y tal vez un factor importante acá es el docente, como todo profesional hoy por hoy, tiene que estar motivado y tiene que estar orientado hacia el aprendizaje continuo, estar siempre pendiente de su área de trabajo, de su especialidad, qué nuevas estrategias existen o qué más se está haciendo. Hoy por hoy hay muchísimos recursos en Internet. Igual el ministerio está invirtiendo en muchísimos recursos también para sus docentes, pero el tener esa chispa de estar constantemente investigando qué nuevos materiales hay para utilizar con mis estudiantes, audiovisuales, multimediales, qué otras estrategias están usándose en otros países, tal vez es parte de lo que es necesario motivar en los docentes. Y imagínense si todos los docentes de nuestro país tuvieran esa chispa por estar participando en foros de discusión en Internet, por estar investigando, utilizando YouTube para recuperar material didáctico, sería diferente, ¿verdad? Sería diferente, no sé. Sí, no, ahí tal vez para complementar un poco, porque es cierto, y a mí me parece que lo que Marco mencionaba de esa mentalidad de investigación es lo que resuelve nuestra pregunta anterior de cómo en tan corto tiempo podemos nosotros estar adelante de la tecnología, o por lo menos al mismo ritmo que la tecnología avanza. Y la única forma de lograr eso es motivando a los docentes y a los estudiantes a investigar, investigar, investigar. Pero nada más para complementar un poco, existe el concepto ahora de lo que se llama curación digital, en donde existen plataformas específicas y existen personas que se dedican a buscar entre todas esas opciones gratuitas, pagas, que se encuentran en Internet y en las diferentes plataformas, organizarlas y estructurarlas para que los usuarios no tengan que poner en un buscador de una manera súper abierta, ok, yo quiero buscar herramientas digitales y me van a salir millones y millones y millones de páginas, ¿verdad? Sino que ya existen algunos esfuerzos. Les comento el que conozco, en el que participo, por ejemplo, con mi colega María Luisa Díaz. Yo escribo un blog que se llama Beam Thinking, y básicamente nosotros lo que hacemos es hacer análisis de diferentes herramientas gratuitas que se encuentran en Internet y de diferentes tecnologías que se encuentran disponibles en la web, para hacer posts muy cortos donde le decimos a los docentes, está muy enfocado a docentes, les recomendamos utilizar esta herramienta por esto, esto y esto. Esto es un ejemplo de cómo se está utilizando. Y les menciono el ejemplo que yo conozco de nuevo, pero existen existen cientos de opciones en la web donde podemos hacer una búsqueda rápida del concepto de curación digital, que básicamente nos va a reducir esa red gigantesca a algo más accesible para nuestra realidad. Yo también creo que la investigación debe ir más allá de las herramientas. O sea, yo creo que un docente también tiene que entender de qué manera se utilizan las herramientas por parte de sus estudiantes. No tiene sentido que yo insista en utilizar, no sé, foros o chats, si eso no es lo que están utilizando mis estudiantes en la casa para divertirse. O sea, si se están utilizando los videojuegos, si los videojuegos han sido una herramienta tan útil en el tema de la educación, yo creo que es enfocado a eso, hacia que se ha estado investigando cómo se utilizan las nuevas tecnologías fuera del aula y fuera de las clases, y de esa manera se traen al y esa es la clave, porque digamos, lo hemos mencionado creo que los tres varias veces, utilizar tecnología por utilizar tecnología no tiene ningún sentido, y a ese proceso, que se le puede llamar de muchas formas, yo personalmente le llamo mediación pedagógica, es cuando el docente o la persona encargada del programa de estudios hace un análisis del público, de los objetivos y de las herramientas que se tienen disponibles, y se triangulan esos tres elementos y se toman decisiones. Y habrá muchas veces en las que se llega a la conclusión de que la tecnología no aplica, y eso está bien. Lo mal es decidir utilizarla sin saber por qué y sin ninguna justificación de Este peso. es un tema absolutamente apasionante, ¿verdad? Porque nosotros nos imaginamos qué pasará en el futuro y sobre todo cómo serán esos estudiantes. Vamos a darle oportunidad a Jonathan Arguedas para que haga la última pregunta de este bloque, y a quién iría dirigida.
Jonathan. La pregunta la quiero dirigir a Carla porque ella está muy relacionada con esto. Hemos estado hablando de la tecnología casi como un todo de herramientas. Sin embargo, estamos actualmente involucrados en un fenómeno, las redes sociales, y quiero puntualizar en esto. Algunas ya se les pone fin a algunas redes sociales. Sin embargo, podemos pensar que a esa fecha las redes sociales seguirán existiendo y quizás aún serán más fuertes de lo que son ahora. Hace 2 años se veía como una pérdida de tiempo redes sociales. Actualmente la estamos viendo incluso como una herramienta para educar. Costa Rica, ¿cómo la está utilizando y qué miras tiene en cuanto a una red social? Y creo que todos siendo usuarios de una de ellas, ¿qué beneficios podría aportar a la educación, siendo yo docente o siendo yo un estudiante, para aprender de ella y sacarle un lucro productivo? Gracias, Jonathan. Gracias. Como usted mencionaba, las redes sociales han estado satanizadas por mucho tiempo como solamente con un fin lúdico, ¿verdad? Aquí yo básicamente estoy gastando mi tiempo, es diversión, no tiene nada que ver con formación ni con aprendizaje. Yo creo que al ser herramientas tan accesibles y principalmente al ser herramientas tan utilizadas por los estudiantes, por las personas jóvenes principalmente, pues es, por supuesto, el potencial que tienen es enorme. Ahora, hay un asunto delicado ahí, particularmente para mí, el tema de cómo separar, porque las redes sociales usualmente transmiten información de mi vida personal. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo una separación entre lo que es la red social con un uso personal, ¿verdad? Y la red social con un uso académico o educativo? Y esa separación básicamente va a estar muy definida en lo que yo mencionaba antes, en tener una estrategia de fondo, donde de repente el objetivo de la utilización de X o Y red social es recopilar, por ejemplo, información. Se me ocurre Twitter, ¿verdad? Para estar a la vanguardia con las noticias y con la última información. Entonces lo vamos a utilizar con este objetivo específico. Entonces yo creo que actualmente todavía no estamos ahí. Creo que hay algunos docentes que ya están empezando un poco a romper ese estigma alrededor de las redes sociales. Creo que la clave para utilizarlas adecuadamente va a ser en los objetivos que haya detrás de esa red social o de su utilización como red social, cuál va a ser el objetivo educativo y, por supuesto, en las reglas que los y las docentes implementen alrededor de esa red social. Yo creo que de ninguna manera se pueden tomar a la ligera y creo que de ninguna manera podemos empezar a usarlas de hoy para mañana sin establecer reglas claras, porque incluso podría tener implicaciones legales de compartir información personal y mezclar la vida personal de los y las estudiantes con la vida privada. Entonces creo que está un poco enfocado, creo que son potencialmente útiles siempre y cuando haya un objetivo muy específico detrás de ellas. Gracias, Carla. Bueno, amiga y amigo televidente, tenemos que hacer necesariamente un corte, ¿verdad? Así es que quédese usted ahí. Este es un tema absolutamente apasionante. ¿Cómo serán nuestros estudiantes en el 2021? ¿Se levantarán temprano para ir a clases a las 7 de la mañana? ¿O estarán utilizando todas estas recursos de los que hemos estado hablando? Quédese ahí, vamos a desarrollar en la tercera parte este tema. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Diálogos hacia el Bicentenario. Este programa es gracias al aporte y al apoyo de CEDAL, Centro de Estudios Democráticos de América Latina, Canal 13, por supuesto, que pone también su equipo para que usted todos los miércoles absolutamente en vivo tenga temas que tienen que ver con la Costa Rica del Bicentenario, o sea, en el 2021, cuando cumplimos 200 años de independencia. El tema de esta noche, educación y tecnología. Y vamos entonces a nuestro tercer bloque, de nuevo con los panelistas. Y yo quisiera preguntarle algo con lo que fui al corte, tal vez comenzar con usted, la estudiante, ¿verdad? Porque con Shareli, perdón. Con Shareli, Shareli, ¿cómo visualiza usted esos estudiantes en el 2021? Estudiantes que se levantan en secundaria y primaria muy temprano para ir a clases, o más bien estaríamos pensando en que ellos hacen sus tareas, y cuál sería el papel de la familia en la educación. Yo creo que actualmente el modelo de educación
tiene algunas cosas que por experiencia propia considere siempre contraproducentes, entre ellos levantarse a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana para estar en clases a las 7 de la mañana. Me parece, digamos, que pueden haber ciertas estructuras que se empiecen a romper con base, digamos, en cuando encontremos los objetivos reales de la educación, que la educación va orientada hacia resolver problemas de la vida diaria, que además existen diferentes métodos de aprendizaje. Ya hay centros educativos que están orientados hacia eso, a entender cómo aprende las diferentes personas, a entender que no todos vamos a ser matemáticos o físicos, a entender las habilidades específicas de cada persona, y yo creo que hacia eso nos estamos orientando, hacia una segmentación más primaria, por decirlo así, porque básicamente todo el bloque de escuela y colegio es compartido, y es hasta la universidad en donde uno encuentra como su vocación y su manera de entender las cosas y de entender el mundo. Yo creo que es muy probable que nos dirijamos hacia una segmentación anticipada y en donde cada uno encuentre un rol en la sociedad muchísimo antes de llegar a la universidad y se eduque hacia eso. ¿Serían estudiantes distintos a la actualidad en 10 años más? Sí, yo lo vería y espero y tengo la fe de que el sistema educativo evolucione hacia eso. Hemos visto ejemplos en otros países en donde se ha evolucionado hacia eso y que ha tenido excelentes resultados, y yo esperaría que Costa Rica siga los mismos pasos. Carla, precisamente yo quería, si evolucionamos hacia el uso de la tecnología en los estudiantes, hay algunos que adelantarían su estudio y tendríamos jóvenes de casi 15, 16 años ya listos para estar en el mercado laboral. ¿Eso es lo que queremos nosotros? ¿Jóvenes de 16 años trabajando ya? ¿Casi niños? Bueno, en realidad yo creo que de alguna u otra forma, y a pesar de que ahorita no se hace de una forma remunerada, más o menos ya vamos hacia eso. El cambio que estaba mencionando la compañera ahora es, yo creo que algo que ya está a nivel profesional. Por ejemplo, en los trabajos ahora ya no es tanto si yo marco mi tarjeta o no marco mi tarjeta, sino si cumplo mis objetivos. Y esos objetivos a algunas personas le van a requerir cumplir un horario de 9, 8 o 7 horas diarias, y a otras personas le van a requerir tomar unas 4 o 5 horas diarias y el resto invertirlas en sus cosas personales. Y esa línea que separa un poco lo que es en los estudios formales, de los procesos de autoaprendizaje, de los procesos de trabajo propiamente, es algo que se va diluyendo cada vez más. Sin embargo, yo sí considero que existen ciertos valores y ciertas competencias de responsabilidad que los y las estudiantes necesitan adquirir en su proceso de aprendizaje formal. Y eso debería extenderse hasta un momento en el que la persona esté preparada mentalmente y haya madurado. Entonces yo siento que eso es un reto muy importante. Yo no me atrevería a decir que estoy de acuerdo con que haya personas que a los 16 o 17 años se estén incorporando profesionalmente a una dinámica laboral remunerada con esos requerimientos tan fuertes que sabemos que son la responsabilidad de tener un trabajo al que yo tengo que asistir todos los días. Principalmente por la parte emocional de las personas, que a pesar de que yo tengo muchas competencias técnicas, que era lo que decía antes, tal vez no tengo todas las competencias emocionales que me van a dar a mí la capacidad de, como ser humano completo, de involucrarme en un proceso o en una realidad laboral. Eso es lo que a mí me parece que sería, digamos, la limitante. En términos técnicos, no creo que haya ningún problema. Creo que hay algunos estudiantes que ya van a 1000 por hora y que súper jóvenes están cumpliendo con todas las competencias técnicas y teóricas para llegar, digamos, a desempeñarse como profesionales de una manera excelente, pero es ese desarrollo emocional de la persona lo que yo no tengo el conocimiento para asegurar que podría, en menos de 10 años, ¿verdad?, de aquí al 2021, avanzar tanto como para llegar ahí. Tendría que haber una revolución de por medio. Definitivamente, tendría que suceder algo que cambie nuestro sistema educativo desde la raíz, porque en los 80s nos levantábamos a las 7 de la mañana para ir a la escuela. En los 90s ya habían computadoras personales, nos levantábamos a las 7 de la mañana para ir a la escuela. En el 2000 nos levantábamos a las 7 de la mañana para ir a la escuela, ya habían centros de cómputo en las escuelas. En los 90 se introducen una sala de cómputo por allá de apoyo para la escuela. En el 2010 vamos a las 7 de la mañana para la escuela
o van a las 7 de la mañana para la escuela, sigue el salón de cómputo por allá, ¿verdad? Ya se conoce, se ha comprobado que el uso de la tecnología, como lo planteaban Carla y Yareli por acá, la idea es poder apropiarse la tecnología en el salón de clases, no tener un salón de clases para la tecnología. Se ha demostrado en otros espacios en donde es mejor tener una computadora por salón de clase, pero sin embargo seguimos teniendo el salón de computadoras por allá. Yo creo que en el 2021 nos seguiremos levantando a las 7 de la mañana para ir a la escuela, salvo que haya una revolución. Cambios habrá, digamos, la educación presencial en primaria, imaginamos, y hay gente que se preocupa por esto. Tal vez la mitad de la educación secundaria sería presencial, el resto de ella a lo mejor ya sería a distancia, y eso es lo que quiero que hablemos después de que vengamos de este corte, y es lo que tiene que ver con que si efectivamente la educación costarricense iría, no tenemos corte, bueno, seguimos entonces. Si la educación a distancia sería entonces el fuerte en el final de la primaria y en la universitaria. Muy bien. Sí, a usted, Marco. Sí, muy bien. Yo creo, como le decía hace un rato, va a haber una convergencia. Es necesario tener los espacios de interacción sociales en el salón de clase, tanto en primaria, secundaria como universitaria. Pero la formación continua y las posibilidades de utilizar la tecnología en nuestros hogares, en diferentes momentos, van a flexibilizar esos horarios. Tal vez sí nos seguiremos levantando a las 7 de la mañana, pero vamos a poder tomar las tardes para, en diferentes lugares, en la plaza del barrio, en la casa, poder seguir aprendiendo constantemente. De eso hay varias teorías que se plantean recientemente al respecto, pero yo en lo personal creo que la distancia y la presencialidad se van a unir en lo que algunos llaman la ubicuidad, ¿verdad? Aprender en todo momento. Si voy en el bus y veo un rótulo que habla de Beethoven y no tengo idea de qué es Beethoven, utilizo algún dispositivo que tenga a la mano y averiguo, ok, ¿quién es Beethoven? Ah, este era Beethoven, y escucho a Beethoven y leo de Beethoven, y así con diferentes temas. Esa posibilidad es lo que nos abriría muchísimas opciones, muchísimas opciones. El tema es quiénes van a poder hacerlo, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Quiénes van a poder hacerlo? ¿Quién cree usted? Yo realmente creo que a pesar de que sí se plantea, y como lo dijo en algún momento Carla, como políticas públicas, el reducir esa brecha digital, seguirá siendo quienes queden fuera de esta brecha digital los que van a poder accesar a estas tecnologías y por lo tanto van a tener mecanismos de educación ideales. Creo que sí podríamos aspirar a mecanismos de educación ideales, aunque sean en pocos centros educativos en el país, pero vamos hacia eso y irrefutablemente Costa Rica tiene que dirigirse a eso, a pesar de que eso amplíe la brecha digital de centros educativos en los que una computadora en este momento es impensable. Pero yo creo que de todas maneras, como lo decía al principio, de alguna u otra forma se va a empujar tan fuerte hacia ese cambio y hacia esa facilidad para la accesibilidad, porque es increíble y las personas y los entre más pequeñitos se sorprende uno más, ¿verdad? Hay una anécdota que a mí me sorprende mucho cuando el hijo de una amiga mía que tiene 3 años le hace una pregunta a su mamá y la mamá no sabe la respuesta y le dice el chiquito de 3 años, no sabe, búsquela en internet. Y entonces la mamá reacciona como, ¿cómo a mí no se me había ocurrido buscarlo en internet? Si es como algo muy, muy fácil, muy accesible y demás. Ese niño ya está exigiendo tener acceso a internet y acceso a la información. Y de alguna forma esa va a ser una tendencia hacia la que la población se va a dirigir y obviamente pues va a ir cobrando muchísimo más peso tal vez del que tiene en este momento. Yo creo que sí, que el tema generacional es un punto importante. Lo que yo dudo es que todos los niños tengan la capacidad de hacer esa pregunta. Sí, o sea, claro, en el país yo creo que todavía hay regiones que están muy largo de encontrar esa accesibilidad que tenemos nosotros tan a la mano aquí en el área metropolitana. Yo creo que todavía se ve un poco lejos, pero bueno, hacia eso nos dirigimos. Carla, ¿cómo fomentar, digamos, el uso creativo y la lógica
la lógica en el estudiante que tiene una gran cantidad de elementos futuros que tendrá en sus manos. Por ejemplo, no el uso estricto de las matemáticas, sino esa matemática lógica aplicada a su vida diaria. Bueno, yo personalmente creo que eso es responsabilidad principalmente de los y las docentes, porque yo puedo usar, y bueno, es un post que escribí esta semana, Candy Crush, no sé si han escuchado el juego, es un juego de Facebook de rompecabezas para hacer líneas de 3 confites y entonces uno gana puntos. Y esa es la base del juego. Entonces, eso es un juego lúdico, completamente lúdico, ¿verdad? Y si a mí nunca nadie me dice que yo puedo aprender jugando Candy Crush, yo hago puntos y gano a los niveles y nadie me dijo que podía aprender usando Candy Crush. Pero, ¿qué pasa si de repente mi profesor o mi profesora en el aula dice, ok, vamos a hacer un torneo de, ahora que lo mencionaba usted, específicamente habilidades y competencias lógico-matemáticas, ¿verdad? ¿Qué estrategias puedo utilizar yo jugando Candy Crush para hacer las benditas líneas de 3 pensadas de cierta forma? ¿Cuáles segmentos de mi cerebro estoy estimulando? ¿Qué fórmulas matemáticas puedo utilizar para ser exitoso en este juego? Entonces, eso es solamente un ejemplo de cómo es un poco, mucha responsabilidad de los tutores, ya sean docentes y también padres de familia, ¿por qué no, verdad? Porque en muchas ocasiones van a ser los padres de familia los que van a estimular el uso de tecnologías en los niños y niñas, van a ser ellos los responsables al fin y al cabo, porque las herramientas están ahí para muchas personas, pero eso no quiere decir que por sí mismos los niños y las niñas van a tomar una decisión consciente de, ok, yo me voy a poner a aprender motora fina utilizando este juego. Eso siempre va a seguir siendo tarea del docente. Pero pasa por entender y que el docente entienda que Candy Crush se volvió un juego popular en Facebook y que a mis estudiantes les gusta Candy Crush. O sea, creo que son herramientas que hay que entender que mis estudiantes ya utilizan o que les genera algún tipo de atracción para poder vincularlos con el... Aprender jugando. Claro. Marco, ¿qué pasará con los libros en el 2021, en el futuro? Bueno, los libros van a seguir siendo libros, pero van a ser libros que nos van a permitir tener un acceso, digamos que siempre mediado desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista educativo, pero con mayores posibilidades. Hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años, tenemos libros de texto en papel. Hoy tenemos libros de texto en papel impresos con solo texto. Hace, digamos, de una forma más reciente, tenemos libros con ilustraciones, con ejemplos, con estrategias de mediación. Eso van a seguir existiendo. El tema es, hoy por hoy ya tenemos libros de texto en dispositivos electrónicos en donde tenemos la posibilidad de no solamente leer, no solamente ver qué es una molécula, sino experimentar con la molécula, sino hacer ejercicios, experimentos científicos en el mismo libro. En el futuro no va a ser muy diferente, vamos a tener más posibilidades. Alguna gente, por ejemplo, habla del uso de hologramas en el futuro. Ya hay algunos descubrimientos al respecto de poder utilizar hologramas. Imagínense lo que podría ser abrir un libro y poder no solamente experimentar con la molécula, sino verla en 3 dimensiones en un espacio, ¿verdad? Pero en sí mismo el libro va a seguir siendo libro, va a seguir siendo la herramienta con la que aprendemos, con uso de recursos adicionales, video, multimedia, interacción, experimentos, laboratorios, pero el libro es la herramienta por excelencia para aprender. Muchas veces mediado, o en el mejor de los casos mediado, para promover un aprendizaje también independiente o mediado para que junto con mi profesor, con mi docente, pueda hacer un mejor uso de él, pero vamos a ver cosas nuevas, vamos a ver cosas nuevas. Sharely, quiero ir a usted como estudiante y hablar de competencia, de competitividad. El estudiante va a tener mayor posibilidad de aprender más si quiere, competencia entre unos y otros, competencia entre centros educativos. ¿Cómo ve usted como estudiante esa competencia? ¿Dónde radicaría? ¿Qué harían los estudiantes para ser competitivos? Bueno, la competencia ya existe, o sea, es un hecho y se vive a diario con las herramientas que tenemos a la mano, con videos en YouTube. Hay montones de compañeros míos que aprenden a utilizar
cuestiones técnicas gracias a un video o a un tutorial de YouTube, y eso ya existe. O sea, creo que es una realidad actual y que es parte de cualquier proceso educativo. O sea ahorita o sea hace 30 años, siempre habían en la clase los interesados en saber un poquito más del tema. La diferencia está en que ahora tenemos las herramientas a la mano para saber muchísimo más del tema y aprender muchísimo más. Pero creo que eso está en cada quien, y la competitividad es un tema humano que viene desde hace mucho tiempo, y que no, digamos que las herramientas y el tema multimedia y el acceso a Internet va a ser un mecanismo más para accesar a la información, así como lo fueron en su momento las bibliotecas, y es una manera más de poner la información en la mano. ¿Usted quería decir algo? Carla, sí. No sé, los dos. Sí, los sobre dos. ese tema, sobre la competitividad. Adelante. No, básicamente que yo creo que es muy acertado el punto que estaba mencionando ella, porque esa condición de competitividad es algo inherente al ser humano. Básicamente lo que cambia son los objetivos y los medios y la forma en la que yo logro o busco la competitividad y la competencia, pero así como antes eran las personas que se iban a clavar a la biblioteca a leer todo el día, ahora van a ser las personas que buscan ese acceso. Tal vez la limitación de ese acceso, ¿verdad? Tal vez yo estoy súper interesada en aprender y me interesa, pero no tengo la conexión que necesito, no tengo las herramientas tecnológicas que necesito. Es lo que podría, digamos, tal vez afectar esa competencia un poco más natural. Aunque si lo pensamos en términos de bibliotecas, pues tal vez hay personas que en el pasado no podían pagar la membresía de una biblioteca y por eso no podían tener acceso a toda la información, pero me parece muy acertado el punto de que es algo inherente al ser humano y siempre va a estar ahí, siempre vamos a tratar de buscar, algunas personas van a tratar de buscar sobresalir, y eso es algo que se va a mantener. Marco. Sí, es algo que, como dicen ellas, es algo que se va a mantener. Sin embargo, la tendencia desde el punto de vista de educación a nivel mundial va a pasar de modelos competitivos a modelos colaborativos, ¿verdad? Y el mismo ejemplo que planteaba Yareli, del uso de YouTube, la posibilidad de tener de forma abierta cualquier cantidad de recursos didácticos, tanto en YouTube como en plataformas de cursos abiertos o de recursos abiertos para colaborar en el aprendizaje abierto de todas las personas, es como la tendencia a futuro, ¿verdad? Muchas universidades universidades y centros educativos se han ido comprometiendo con esta tendencia, con este modelo de poner todos sus recursos didácticos disponibles para los estudiantes de primaria, secundaria, universidad, y fomentar ese espíritu de que, ok, yo aprovecho estos recursos, aprendo con ellos, pero en un futuro yo también voy a ser productor de recursos y los voy a compartir con los demás. Ya nos queda solo un minutito y yo quisiera pues hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Yareli, específicamente, ¿será mejor el estudiante en el 2021? Creo que también ese es un tema bastante como inherente a cada persona, y yo considero que vamos a tener muchísimas más herramientas. No sé si vamos a ser mejores, pero creo que vamos a tener muchísimas más herramientas. Marco, ¿será mejor el docente en el 2021? Tenemos todas las herramientas posibles para que sea el mejor docente. En nosotros está promover que todos seamos mejores aprendientes y a la vez poder enseñar de una mejor forma. Carla, muy rápidamente, ¿serán mejores trabajadores en el 2021 después de aprender tanto? Está muy relacionado con el tema del estudiante, así como existen buenos trabajadores y buenos estudiantes en este momento, vamos a tener muy buenos trabajadores y muy buenos estudiantes con más herramientas tecnológicas. Bueno, pues muchísimas gracias a Carla, a Marco y a Yareli por haber estado con nosotros esta noche. Por supuesto que a la butaca también, a estos jóvenes que estuvieron con nosotros. A usted, amiga y amigo televidente, le decimos muchísimas gracias por haber compartido este tema interesante que tiene que ver con educación y tecnología. Ana Jane Camacho se despide de todas y todos ustedes. La esperamos en una semana. A nombre de todo el equipo de Canal 13 y de CEDAL, muchísimas gracias y buenas noches.